opinión del ambiente activista. Levanta la voz, el mundo arde. El planeta nos pide salvaguarde. Mineras destrozan sin pausa. Despertar antes de esta pausa. Fede García al micrófono grita que se escucha hasta la cobija. Desde el sur el mensaje suena: nuestra tierra no está de venta. Muy bien, continuamos con segundo tiempo, con la presentación ya hecha, con el tema que habitualmente lo presenta el señor Federico García. Querido, ¿Qué onda, Fede? Muy buenas tardes, chicos. Muy bien. ¿Ustedes cómo se encuentran? todo bien acá, sorprendidos, viste, con la noticia que, bueno, se eliminaron los aranceles a la importación. Sí, sí. Externos sobre televisores y aires acondicionados. Sí. Bueno, Sí, sobre celulares, sobre todo. Celulares, Y, sí. y recién, viste, ante esa noticia, Damiano, Ati, sí, uno preocupado por la realidad de nuestra Claro. provincia, nuestra ciudad, cómo impacta eso, sin Claro, duda, claro. que va a tener un impacto. Ujú. Recordaba una noticia del año 2022, donde Culfas, y yo digo, analicemos un poco completa la situación para no caer también en los momentos extremos, ¿no? que se nos presenta con este gobierno de la ultraderecha argentina, que es muy dificultoso vivir así, ¿no? Estamos Sí. precarizados cada vez más. Pero recordaba aquello porque en el año 2022 se aumentaron a un 9,5 los aranceles o los impuestos a celulares, y hoy la retirada de esos impuestos a nivel nacional, local, no hablo de los otros aranceles de importación, se habían aplicado en aquel gobierno también. Entonces lo que creo que se está retirando, eso en medida de compensación de lo que se paga un celular acá. Ahora, lo que sí es cierto que la baja de aranceles a la importación de estos productos electrónicos directamente va a impactar en la industria fueguina, no hay dudas, pero veamos también la otra parte, ¿no? De que nos olvidamos de la noticia completa, a ver, digo, para tener un encuadre real de lo que va a significar. Ahora, un poco hoy venía a relatar un hecho que tiene que ver con el ambiente y la geopolítica, Ujú. y sin dudas que no podemos sacar del marco de análisis desde nuestra provincia, porque es una noticia muy importante, por eso hablo con esta urgencia. No hay que sacar del punto de vista para nada el marco y el factor geopolítico de nuestra provincia, y que esto tiene, por un lado, la respuesta al Fondo Monetario, que hace que nuestra provincia tenga un impacto muy fuerte, seguramente en recaudaciones, y por otro lado, también lo que hace desde algún lugar esta colonialidad que impone el Fondo Monetario y que Claro. acepta sin dudas, y que encima no solamente acepta, sino que aplaude este gobierno ultraderecha, es que va a despoblar la provincia, porque en algún punto el factor laboral que ha generado la 19640, que tiene que ver con este subrégimen de quita de impuestos en algunos productos, ha generado un 14% más de población en la provincia para que tengamos, por un lado, una posición estratégica, primero ante Malvinas, eso Sí. sin duda, que opera la OTAN y el FMI es el brazo económico de esa colonialidad, pero a su vez nuestra Antártida, Claro. ¿no? El pasaje de Drake mal llamado, que se llama Mar de Oces, que es la primera persona que pasa por este mar, por este lugar, Ujú. y el estrecho de Magallanes. Entonces creo que tiene un impacto muy fuerte y creo que todos estamos conmovidos, ¿no? Con esta Sí, situación, sí. pero bueno, recuerdo un poco el pasado también, porque es algo que me lo es una memoria que uno tiene como periodista de aquellos tiempos donde también hicimos alguna marcha en contra de Culfas, aquel ministro de Claro. Industria que no quería la industria fueguina. Sí, sí. Eso por un lado. Así que bueno, arranco así, chicos. No, sí, Me preguntaste y largué. es la noticia lamentable del día, obviamente, Sí, ya está. Ahora, bueno, sí. ya, Pone bueno, 8.000 familias fueguinas, la claro, pone en riesgo. sí, hablábamos de eso, ¿no? Nos pone en Siempre, riesgo. el primero que pierde es el trabajador, ¿no? Primero, Sin lugar a dudas. sin lugar a dudas. Sin Pero lugar. bueno, O sea, fíjense ya las sí, textiles y los plásticos, ¿no? Los textiles y los plásticos sí, que significan en la industria privada más o menos un 14-15% de la industria que se beneficia de la 1940, y ya los textiles, por ejemplo, que empleaban 700 personas, hoy están muy por debajo de ese nivel. También proceso de la política de Massa y de Culfas, digo, ¿no? Más allá que Milei. Sí, a mí lo que Este, me genera la contradicción también, el viendo todo esto, es
A ver, entiendo el lado de la 19640, los términos geopolíticos, y en el mismo término también entiendo que no se hizo mucho, no se avanzó mucho en darle contención a toda la gente que vos estás requiriendo para tener habitado esto. Y se me presentan dos temas también acá. Uno es, bueno, las familias que quedarán sin trabajo y que se irán de la provincia. Por otro lado, hoy estábamos hablando de un registro de alquileres que se aprobó acá en el Consejo Deliberante por la falta justamente de viviendas que no se hicieron a lo largo de décadas acá en la provincia, particularmente en Ushuaia, y cómo este impacto de familia que se va, bueno, por ahí por otro lado te hace que te baje el alquiler. Digo, hay un montón de cuestiones en el entramado atrás, más allá de la parte idílica de la 19640, en lo que se protege, o la parte idílica del lado de la libertad avanza, avancemos y demos esta zona estratégica política para el acceso a la Antártida. Son dos contrapuntos fuertes también entre idealizar una cosa y la otra. Sin lugar a dudas, Mati, porque acá hay varias cosas que, como bien puntualizás vos, se traducen en varios pilares. Uno, el principal, esto tiene un efecto positivo sobre la población argentina, lo que hoy se anunció en relación a esta maldita herencia en los 90 que es el derecho al consumo, ¿no? Y lo digo en esta perspectiva ideológica, quizás, es una materia ideológica por donde pasa este comentario, pero sin lugar a dudas, Tierra del Fuego hace celulares porque más gente lo consume, hace más televisores porque más gente más consume celulares, y hace aire acondicionado por lo mismo. Digo, ¿por qué derecho al consumo? Porque todos queremos tener un bienestar. Entonces, a partir de ahí, nosotros generamos industria electrónica, no generamos otros procesos, ¿no? Industriales, como podrían haber sido otras industrias, inclusive hasta propia del turismo, la náutica, la construcción de barcos, que en algún momento te había hablado para hacerlo. Entonces no avanzamos en esa dirección. Creo que eso fue parte de cuando en el Culfas, vuelvo a Culfas, porque fue un enemigo de esta provincia, y vuelvo a Massa, que también no lo tenía muy claro, hasta que, bueno, se tuvo que poner los pantalones para llevar adelante el subrégimen. Es un subrégimen que creó el fondo de la matriz de cambio productivo, ¿no? La FAMBAP famosa, donde las fábricas que no pagan el IVA ponen un 15% de lo que hubiesen pagado por IVA, lo ponen en ese fondo, y es mucha guita. Y esa guita está destinada a transformar esta matriz productiva, que es una matriz productiva que es un proceso lento de llevar adelante, no es que de un día para el otro soplás y hace botellas. Entonces, creo que este gobierno, que es un gobierno... Siempre ponen ese ejemplo como si sería facilísimo soplar y hacer una botella. Claro. ¿Sabes lo que cuesta? Ojalá lo podría hacer yo, ¿sabes qué? Yo no sé soplar y hacer Me una ahorraría un botella. montón de plata si lo haría yo. Claro. Es que justamente, es que la metáfora viene de ahí. Parece tan fácil como soplar y hacer botellas, pero no es tan fácil eso. De ahí viene la metáfora. Bueno, cuestión que lo que sucede en ese sentido, lo que viene a hacer este gobierno es directamente aplicar con una aceleración profunda lo que la provincia tenía más o menos previsto de hacer de acá al 2035. Estamos hablando que en un año rompe todo ese esquema que ya había decidido el gobierno anterior, y que de alguna forma el gobierno provincial estaba llevando adelante algunas políticas, lo digo entre comillas, porque me parece que este gobierno provincial, esto corre por mi cuenta la opinión, siempre está claro, y lo digo con fundamentos, es un gobierno que no ha avanzado muchísimo, ni mucho, ni nada, en ese aspecto. Por ejemplo, que ¿se acuerdan la fábrica de talentos, no? Para que estaba construida esa fábrica, y termina siendo un almacén de valijas para las navieras. También lo otro, que es cierto, vamos a construir un puerto, ¿para quién? Para buques más grandes, perfecto. ¿Qué buques más grandes? Y porque van a venir más turistas. ¿Qué consumen esos turistas cuando bajan a nuestra provincia? Relativamente poco. ¿Dónde ¿no? se Frente a la gran quedan esos inversión. turistas? Claro. ¿En dónde consumen esos turistas? En el centro. ¿A quién le va la ¿Cuánto plata? consume? ¿A quién le va la plata? Entonces, el MOPOF empieza a hacer los puertos. Claro. Pero ¿por qué el MOPOF? Y perdón, Damián, pero digo en serio, nada más ya eso. Porque el MOPOF hace un puerto. Ningún problema. No, pero porque tiene la mayoría de su comercio, el MOPOF y el radicalismo, la mayoría de sus militantes, sobre todo los que tienen mayor poder adquisitivo, y quieren un puerto más grande para que inviertan ahí en donde ellos están, en sus cascos de estancia de alguna forma. Esto es una realidad, esto lo digo con estadística, con nombre y apellido, podemos nombrarlo, ¿no? Pero
no voy ahí. Estamos en una provincia que ciertas élites han determinado ellos sí sobrevivir frente, bueno, a una realidad donde la población no está teniendo esos beneficios, como decías vos, Matías, el tema que ahora tengan que modificar una situación para que los alquileres sean más económicos, habla de la muy mala gestión de esta provincia, por lo menos en los últimos 10 años, 7, 8 años, en referencia a cómo recaudar, porque el quid de la cuestión acá en la discusión, donde la población aplaude siempre en la quita de impuestos, ¿pero por qué? Porque piensa que eso después va dirigido a su salario, claro, el hecho que puede consumir más porque está más barata la cosa. Pero en definitiva, eso sí termina siendo una serpiente mordiéndose la cola, porque si no hay más impuestos que recaudar, no tenemos mejores servicios que brinde el Estado. ¿Cuántos puestos de trabajo tiene la fábrica? Disculpa, Fede. ¿Cuántos puestos de trabajo tiene la 8, fábrica? y mirá, ayer que salió el titular en el diario El Fin del Mundo, que sacó del INDEC, 8.600 personas están en la provincia actualmente bajo el régimen de la industria fueguina. Acá el intendente puso 6.731 familias. Bueno, en un más o menos por ahí, está bien. 6.731 habrá sido, bueno, pero ayer el diario El Fin del Mundo yo había leído ese número, donde es muchísimo, bueno, porque igual estamos hablando a eso le tenés que sumar, perdona Fede, le tenés que sumar sí, las cooperativas, empresas de limpieza, bueno, las que generan alimentos, claro, para que la gente coma en el comedor, claro, los transportes que llevan a la gente a las fábricas. Y después también, digo, porque uno dice, pero el problema es de otro que se va a quedar sin trabajo, esto genera menor consumo para los comercios, exacto, locales, es una cascada. Es una cadena que no tiene fin. Es una cascada, es una cascada, claro. Que impacta muchísimo en Río Grande, donde el 70% de la población depende de las fábricas. Estamos hablando del 70% de la población. Claro. Para que hagamos un pantallazo, y hoy dejamos quizá un poquito el ambiente, pero podemos hacer un retoque al final. Hagamos un pantallazo. Más o menos, en promedio, la industria fueguina emplea entre el 17 al 20% de la población económicamente activa. Claro. Es un montón. El turismo emplea alrededor del 16 al 18% de la población económicamente activa. Creo que son números altos este turismo, ahora no recuerdo bien perfecto, pero anda por ahí. El Estado, incluyendo, comercio, emplea la otra gran pata, ¿no? Estamos hablando más del 40% de la población económicamente activa está bajo el régimen de comercio en Tierra del Fuego. Y del Estado estamos hablando de un 20% donde se incluyen policías, docentes, salud, justicia, entes municipales. Estamos hablando de eso, ¿no? Cuando se habla del 20% del empleado estatal en Tierra del Fuego, que parece alto, estamos hablando de todos, no solamente del gobierno central, ¿no? Hablemos también de eso, porque parece números que son exorbitantes, pero cuando uno discrimina los números y los explica, ahí es otra la historia. Entonces, es un impacto muy fuerte a un 20% de la población que, como lo decís vos, Damián, impacta casi al otro 40% que vive del comercio. Esto es ineludible. Creo que las políticas, como te digo hasta ahora, de los últimos 8 años han sido nefastas para nuestra provincia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Desde Bertone para acá no hubieron incentivos de crecimiento, excepto el fondo de matriz productiva, pero que lo ganan ellos de vuelta, porque Mirgor agarra la guita de ahí, se hace un hotel para sí mismo, Mirgor agarra la guita de ahí, se hace un puerto en Río Grande, Mirgor agarra la guita de ahí, y a las provincias y a los municipios le queda muy poca guita para repartir, que por ejemplo, podrían hacer viviendas con ese fondo, porque son las fábricas quienes demandan personas, pero a su vez el Estado también, pero si el Estado no tiene recaudación, porque baja impuestos, porque la población no pide, ¿cómo hace casas? Entonces, creo que no hay ninguna dirigencia local, ni Walter Woto, ni Gustavo Melella, ni ningún otro, que haga esta explicación y que tenga la capacidad de imponerse, porque hoy, lamentablemente, a nivel nacional, ha caído muy fuerte la presencia de Milei, lo hemos visto ahora en las legislativas provinciales de las otras provincias, donde tiene un impacto muy fuerte esa política, pero no hay dirigente local que salga a explicar, no solamente a explicar, sino a poner las barbas en remojo, que tiene que ir hacia algún sentido esta provincia con un interés común de salida, y que no le ganen los trolls cuando le dicen, cucas, ustedes robaron todo, ahora se las van a venir ver negras, como estoy viendo algunos mensajes, y se le acaba el curro, porque el curro no se le acaba solamente al político que curra, en todo caso, o somos que roba. En Twitter, en sí, X. Recuerden que curro en México es trabajo. En España. Es trabajo. En España, es trabajo, pero vamos a decir...
esta idea de que todos los políticos son trans y roban y que con esto ahora que se acaba de hacer a nivel nacional se le va a acabar la fiesta, en realidad quizás a algunos sí, pero a toda una población se nos va a acabar la posibilidad de sustentarnos mes a mes con un sueldo que nos permita alquilar, vestirnos, vivir, comer. Sí, igual Fede, vamos a decir, eso hoy tampoco está. No, es que no estoy diciendo hoy que esté, no, pero mañana va a estar el sueldo peor. no alcanza No, para pero el tema alquilar, es que no vamos a alcanza estar para peor. vivir, No, está bien, alcanza pero para el comer. tema es que podemos estar peor. Claro, no, hoy no digo que esté bien la cosa, va a estar peor. En enero vamos a ver el resultado de esto cuando se baje al 0% el arancel Pero de celulares. pero te vas a poder comprar el celular sin arancel. Claro. Y, viste, hoy recién me peleaba con un porteño, amablemente, un porteño amigo, pero que es un poco más de la derecha, que le decía, bueno, qué lindo que creas que esta provincia hace teléfonos que son más caros y que vos puedas comprarlos más barato, pero si no hay gente acá, no vas a tener el gas que consumís de nosotros hoy. Me parece que un poco también la historia viene por ahí. ¿Quiénes van a quedar en la provincia? ¿Qué vos decís que vos decís que puede llegar a haber un trabajo para que nos vayamos de Tierra del Fuego o que la menor cantidad de gente para que el consumo vaya directamente para la industria? Mirá, Damián, hay varios factores, creo que ya lo estamos viviendo. El factor del desempleo se está empezando a vivenciar más, como bien decía Matías, coincido que no estamos en el mejor momento. Ojo. No, obvio. Hay un desempleo, ¿no? La gente acá quedarse, ¿para qué? Para ver un paisaje bonito, cuando puede volver a sus provincias de orígenes, a por lo menos con una changa subsistir que acá también está empezando a escasear. Hablaba hace poco con un grupo de personas que está ahora generando una cooperativa, a ver si sale algo, ¿viste? El Estado no lo va a poder sostener mucho más, porque el Estado también está en un momento de crisis en cuanto a recaudación y no puede sostener nuevos empleos, porque es lo que está ocurriendo. Digo, el Estado fue en general, ¿no? Los municipios, todos. Porque hay una realidad. Hoy no puede haber un gran megapase, ¿no? Algo que bueno. Y por otro lado, la verdad de la milanga es que se están yendo médicos, docentes, lo estamos viendo a diario, es una sangría. Y por lo menos acá en Ushuaia se ve el impacto menos porque tenemos el turismo como otro economía rector, pero Río Grande, la verdad que no creo que le quede mucho futuro, y eso tiene un sentido desmalvinizador, tiene un sentido de geopolítica muy fuerte, y cuando voy a eso, quizá el interés no es de la persona que esté escuchando de pie ahora, sino de un interés mucho más grande que atraviesa nuestro tiempo de existencia, de nuestro tiempo hoy, sino de la existencia de los que vienen, porque si los que vienen van a tener condiciones peores que las nuestras actuales, veamos cómo condicionar la actualidad con alguna política que sea jugada, que realmente hay que afectar a algún sector, porque si no afectas a ningún sector, la verdad que algo mal estás haciendo. Esto es una lectura que se hace en la ciencia política de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. No es algo que estoy viendo, bueno, estaba aprovechando mientras vos hablabas, que bueno, estoy viendo en X, veo que tenemos legisladores de la Libertad Avanza en Tierra del Fuego que siempre defienden no escribieron nada, ni Coto, ni Pauli. Nadie escribió nada con respecto a esta medida del gobierno nacional. El que calla, otorga, ¿no? Me parece. El que calla, otorga, por un lado. Estuve viendo hasta recién antes de salir con ustedes, estaba viendo portales y redes sociales donde la gente aplaude estas medidas. Yo creo que sin entender de las consecuencias, pero porque es culpa de nuestra dirigencia política, es culpa de nosotros, quizás también como periodistas, no haber logrado generar cierto desmenuceo para que haya otro caldo de cultivo y no sea que aplaudamos nuestra propia muerte en un punto, ¿no? En nuestro disparo a la gamba. Más o menos que el disparo fue hecho ya en las elecciones cuando gana Milei por mayoría acá en la provincia. Ya le diste el papel diciendo... Tome, señor presidente. Sí, pero yo creo que también, lo hablábamos un poco en el corte, digo, las elecciones son un momento, ¿no? En ese momento había un enojo muy grande con el gobierno anterior, de Alberto Fernández, había un enojo muy grande con respecto también a lo económico, y bueno, la gente votó enojada, digo, pero es una realidad que ocurrió esto. Claro, y más de uno, digo, tampoco le vamos a echar la culpa a la gente que votó a Milei. No, por eso digo. Vuelvo a decir, las elecciones son momentos que ocurren,
Y yo vuelvo a decir, el sistema democrático es el mejor, pero una elección, lo decíamos, una elección, vos definís la elección, a ver, en los 2 meses que viviste, en los últimos 2 meses antes de la elección. Sí. No recordás Sí, lo sí, que pasó el totalmente. año anterior, las decisiones. No, Por eso por digo, eso hablo- por eso sí. decía, por eso perdón, hablo- Fede, sí, sí, sí. el tiro, Sí. digo, fue hecho en ese momento por no aprender tampoco, porque digo, no es la primera elección que se da con estas características. La del 2019 se había dado de la misma forma, la del 2015 de la Bueno, misma pero forma, la del acá hay una 2011 de la realidad, misma forma. decía, Milei en su momento le preguntaron, digo, había una tranquilidad en Tierra del Fuego porque Milei dijo, no, es una ley que la vamos a respetar. Sí, los derechos adquiridos son adquiridos, y creo que eso generó una, vamos a decir, tranquilidad. Generó por lo menos en los dirigentes o los responsables que llevan a la administración provincial en estar tranquilos con respecto a esto. Pero ahora, bueno, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que creo que ahí es donde se decidió esto, Sí. me parece a mí, Sí, fue así. bueno, ahí fue donde, bueno, se genera esto, que bueno, esto genera mucha incertidumbre, lamentablemente. Por Mucha. eso voy, chicos, a lo siguiente. Tal cual, no hay que culpar a la gente, todo lo contrario. O sea, uno lo puede culpar. Tampoco le voy a quitar peso a aquel que votó a mi ley pensando No, que le iba obvio. bien en la vida. Para mí no, sí, claro. porque somos los que votamos. Pero- Digo, a ver, la gente somos todos. Está bien, Somos obvio. todos y cada uno Y responsable tenemos, exactamente. claro, tenemos pero culpa pero de por otro que lado, pasa. Claro. pero por otro lado, a lo que recién decía un poco atrás, quizá no lo explayé bien, es la trascendencia de la política que tiene que aplicar el político a pesar de la maldita opinión pública. ¿Y por qué digo maldita? Porque es un concepto moderno, es un concepto casi de ahora. Antes Perón no se ponía a medir la opinión pública Y no. y salía a crear una empresa estatal o agarrar los ferrocarriles ingleses y volverlos argentinos. No miraba una opinión pública. Había un deseo de una transformación de un interés común. Hoy en Tierra del Fuego, veamos nosotros, entre nosotros mismos, hagamos nuestra pregunta en la propia cabeza. ¿Qué interés comunes tenemos que algo nos represente en sí? Defender la 19.640, ese es el ancla que tenemos, es lo que unifica cuando nos vemos fueguinos a fueguinos y decimos, che, esto es un interés patriótico, es un interés común, porque sin esto no vivimos en esta casa común que es Tierra del Fuego, y hoy por hoy nos están cacheteando, pero mal, hace tiempo nos vienen cacheteando, y yo veo las fuerzas vivas que se dicen de la población, del pueblo, bastante acalladas, y cuando digo eso digo sindicatos, porque un partido político no puede ser un tuit. No, tal cual. No puede ser un tuit. No, y me hago cargo nuevamente, no puede ser Pérez, Woto, Harrington y Melella con un tuit. Porque muestra una debilidad de la política. Es una cosa que hay que hacer. Hay que decirlo, sin dudas. No, sin dudas hay que decir algo. Ahora, el siguiente paso tiene que ser una política correctiva en este sentido. Porque ahora no saben, por ejemplo, nos ponen en varias discusiones esta gente, pero discusiones que deberíamos haber saldado hace muchos años atrás, que siempre se viene hablando, ¿no? ¿Qué pasaría el día qué? El día D va llegando, Claro. y la verdad que hicimos relativamente poco, o se hizo mucho y después se destruyó, porque es muy fácil destruir. Es muy fácil destruir. Es muy difícil construir. Yo quiero Pero bueno. los recuerdos que tengo desde chico, Sí. escuchar, se llega a ir la 19.640, estamos Claro. hundidos, siempre se dijo lo mismo. Bueno, ¿Eh? exacto. Claro. Hoy yo que tengo familia en Comodoro, soy nacido en Comodoro, más allá de eso, vivo acá en el año 90 y me siento más fueguino que nadie, quizás, porque defiendo esta tierra hasta Sí. con la militancia, ¿no? Y estas cosas son lindas porque son necesarias en la discusión, quizás uno no tenga la razón y eso es lo que siempre estamos abiertos al debate. Pero Comodoro Rivadavia es una ciudad que siempre se dijo, ¿qué pasa el día que se corta el petróleo? Bueno, vino la privatización de YPF, hubo, pero tremendo el golpe que hubo en Comodoro Rivadavia. Se reactivó el petróleo en los años 99 en adelante con el kirchnerismo y creció de forma extraordinaria y exponencial Comodoro. Hoy Comodoro Rivadavia está sufriendo una de las peores crisis económicas de su historia, dado que Mira. todo se está yendo a vaca muerta, el Claro. cierre de YPF en Comodoro, o sea, el primer pozo petrolero estuvo en Comodoro Rivadavia. Eso es una significancia, ¿no? Hoy Comodoro no tiene YPF, no existe YPF, ya se fue, se retiró. De Santa Cruz también se está yendo, de Tierra del Fuego ya casi ni existe. Sí. Eso dejó, está dejando una cantidad de desempleo increíble, de gente muy preparada, pero que siempre se habla en Comodoro. ¿Qué pasó el día que no haya petróleo? ¿Qué pasa? Y todos estaban en la cómoda. Como sobrevivían, como subsistían, se seguía. Y esto, vayamos a las elecciones de dentro de 4 años y veamos que la gente más o menos, viste, esté contentita. Y cuando llega ese momento, como el de hoy, como el de ahora,
esos tipos que se quedaron en la cómoda atrás son los grandes responsables. Porque ahora acá en adelante somos nosotros quienes tenemos que ser los responsables, a ver qué construimos en otro sentido, para aquel que está escuchando, aquel que va a votar, por lo menos tenga un sentimiento de lo que va a venir a futuro, va a ser mejor. No hay nada esclarecedor cuando saco un tuit y digo, bueno, estoy en contra de lo que hizo Milei, si después no viene algo mejor. Esa es la macana que estamos viviendo, creo, hoy. Es un análisis muy propio, compartido con otros compañeros, amigos, periodistas, economistas, pero que vamos viendo que ese reflejo todavía no está en la política fueguina como para salir, no solamente a decirlo en lo que estoy en desacuerdo, sino que después venga la propuesta donde salgan de donde lo metieron, que es en esta bolsa de la CAST, ¿no? Sí. Eso también es muy difícil para salir de ahí. Bueno, Fede, bueno, chicos, no, igual teníamos previsto hablar, ayer le dimos la noticia con respecto a este comunicado que sacaron distintas organizaciones ambientalistas de Tierra del Fuego, con respecto a pruebas militares, ¿no? En lugares de reserva de nuestra provincia. ¿Cómo es exactamente. Ahí la isla, bueno, el tema es rápido, ya que nos explayamos mucho sobre este sentido que algo iba a hablar, tiene que ver con que este año, en marzo más o menos, el 18 de marzo, hubo un memorándum de acuerdo entre las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, dentro de lo que especiales, sí, el Comando Sur. Hace muy poco estuvo acá Ashley Halsby, no me acuerdo el nombre de morocho, que vino a reemplazar a Laura Richardson, y estuvieron en ese memorándum que, bueno, se van a llevar diferentes acciones militares en zonas de reserva, como la Isla de los Estados, que pertenece a la Isla de Tierra del Fuego, pero que el gobierno nacional, desde Macri para acá, vía decreto, se la apropió, y la provincia no pudo hacer nada. Entonces, si la provincia tomara una decisión de que no se hagan ejercicios militares, cosa que todavía no se ha pronunciado, la provincia en ese sentido, estos ejercicios militares serán en el 2026. Se llama ejercicios Daga del Sur, le pusieron los yanquis. La Daga del Sur, todo. ¿Cómo son los ejercicios estos? Sí, los ejercicios son de las Fuerzas Especiales, Comandos Especiales de Estados Unidos, donde están las tres fuerzas, los marines, la Fuerza Aérea y el ejército de ellos. ¿Pero qué hacen? Bien, sí, es trabajar en condiciones extremas, como nuestro sur, con lanchas rápidas en vías navegables, y también el tema de posicionarse, porque va a ser un trabajo entre argentinos y yanquis, entonces va a haber como un ataque entre ellos, una simulación de ataque, sin disparos, obviamente, estamos hablando de simulación, de encontrarse en un espacio donde van a haber también vehículos rápidos, así por lo menos establece este memorándum que estuve leyendo todo el día de ayer. Entonces va a ser movimientos en la Isla de los Estados, un área cerca de Península Mitre, un área de reserva, porque se incluye dentro del área de Península Mitre, y es un área totalmente protegida, pero que esto tiene un condicionamiento geopolítico, como acabo de decirlo, es los yanquis vigilando el Estrecho de Magallanes y vigilando nuestro Mar de Oces, a través también de otra cosa. Los yanquis, por más que tengan su buena inteligencia militar, se van a meter en nuestro ejército, y ellos son miembros de la OTAN. Y acordémonos que los estadounidenses, los yanquis, los gobiernos, han apoyado a Margaret Thatcher en la época donde estaba la guerra de Malvinas. Entre ellos le han dado parte de la posición del buque Belgrano. Entonces es muy fuerte que nuestras Fuerzas Armadas estén en un compromiso tan alto con esta demanda de los yanquis de directamente instalarse acá, que tiene que ver entre la condición de reactivación del radar de Leolabs en la provincia, que todavía no lo hemos podido retirar, no se ha podido retirar, pero que ahora Milei intima a encender, porque los yanquis se lo piden, es un radar militar, como se había dicho todo este tiempo hasta ahora. Tenemos la base militar que se quiere llevar adelante por parte de Estados Unidos, con fuerte presencia de Estados Unidos en nuestra provincia, en nuestra ciudad, hace escasos días, digamos, ¿no? Semanas estamos hablando, ¿eh? No es Moco de Pavo, donde quieren instalar una base que tenga entre ellas la capacidad de abastecer o por lo menos geolocalizar o conducir a buques nucleares, submarinos con ese poderío potencial, y a su vez también brindar información desde la base antártica de logística a lo que es el resto del mundo, donde ellos quieren dominar esta parte del mundo. ¿Pero por qué? Lo explico rápido y sencillito. China no le quiso vender
tanto el puerto como toda la obra que está llevando en el canal de Panamá, que hoy lo tienen los chinos un poco en gobernanza eso. Entonces los yanquis dicen, bueno, si los chinos también quieren este sur, no se lo vamos a dejar pasar. Claro. Y se van a instalar acá. Ahora, ¿eso qué es para nosotros? Bueno, representa un montón de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ambientalistas hasta ahora, junto con Agenda Malvinas, obviamente Daniel Guzmán, Sí. creo que es la persona que más se está haciendo por esta provincia en muchos sentidos. Y los ambientalistas somos los que le estamos poniendo el grito a esto, el grito real, el grito concreto. No veo ¿Está comunicado a los partidos políticos. ¿Está previsto alguna marcha, algo? O No, en principio es el conocimiento de que la gente conocer, que la gente conozca el tema, tal cual. conozca el tema, que los políticos se pongan la barba en remojo porque se hicieron presentación en legislatura, la Secretaría de Ambiente, al gobernador de la provincia. Y a los senadores, diputados también, ¿no? Deberían También va a nivel nacional, se Claro. van a intervenir a nivel nacional, pero bueno, son muchas cosas que pasan en la provincia y creo que no hay altura todavía para atenderla en el concreto sentido y queda todo en un biribiri. O sea, ya tenemos un radar y ahora nos hacen pruebas en nuestro territorio. Y así va a ser. Bueno, Y así va a ser. y hoy nos enteramos de los aranceles. Bueno, Es así todo que- un combo de coloniaje profundo en nuestra isla y que duele porque hay que explicar cuáles son las consecuencias y creo que podemos dar varios programas en ese sentido. Bueno, Fede, muchas gracias por salir un martes 13. Hoy es martes 13, aparte. Tremendo martes 13. No sabe la Así. cara de pocos amigos que tiene Matías. No lo ves Pero en vivo. pero vive los martes 13, se vive el martes 13. No, pero hoy es un muchacho. verdadero martes 13, así que bueno. Hoy es martes, ya con eso. O sea, no pases, Sí, no pases por debajo de una escalera. No te ¿No vas- le dieron cafecito? Sí. Quiero consultar, Damián, perdón, Sí, antes que adelante. sí, ¿no le dieron cafecito ahí en el Consejo Deliberante? No. Me parece que no. Él cuando le toca ir al consejo, hoy se lo decía, hoy Se cuando ve va que al Consejo no Deliberante, incluía el la café, energía negativa que hay en esa institución, no le vamos a echar la culpa a todos los ediles. ¿Sabés que siempre me lo decís igual? Y siempre se lo digo, cuando viene del Consejo Deliberante de trabajar, porque obviamente él tiene sus otras chambas periodísticas, Sí, y sí. cuando viene del Consejo me viene bajoneado segundo tiempo. Pero lo banco igual, lo banco porque yo estuve 8 años ahí adentro, así que más o menos... No, esas presidencias, Damián, que Ah, bien que pero se atendía muy bien al Pero, periodismo en a aquella ver, época. no ¿eh? sé si cumplíamos con todo, pero por lo menos con energía negativa no te ibas del consejo. No, ¿eh? te iba con un cafecito, un Con un sanguchito, cafecito, ¿viste? Con una alegría, ¿viste? una masita corresponde. fina. Tal cual, Claro. como corresponde. Muy bien, muy bien. Así que bueno. Capaz que me reciben con celulares la próxima. Exactamente. Muy bien. Va a salir más Fede, barato. querido, gracias como siempre. Nos A encontramos ustedes. el martes que viene. Abrazo. Abrazo Bueno, grande.